y prácticamente esa es su función. Bien, ya que los Shedin nos han provocado esta sensación de que ya no hay esperanza, entonces llegan los últimos, que son los Masikim. Y estos, digamos que son los que trabajan, bueno, se consideran como los que trabajan de noche. Se dividen en dos categorías, como en los hijos de la noche y los hijos de la mañana. Se les llama hijos de la noche porque son los que se encargan de traernos todas las cosas, todas las energías negativas, principalmente, por ejemplo, la inmoralidad sexual. Son aquellos que se encargan de traernos negatividad y las enfermedades. Y por otra parte, los que se consideran como los hijos de la mañana, dentro de estos Masikim, son aquellos que se encargan de los sueños y que principalmente también trabajan con nuestros anhelos. De tal forma que estos Masikim lo que hacen es influir en nuestra mente para darnos falsas profecías, malos augurios o malos sortilegios. ¿Qué significa esto? Que entonces vemos el futuro como algo sin, sin un beneficio real. Lo vemos como algo negativo. Y esto lleva a que nuestro destino divino se vea truncado, porque entonces vemos el futuro como algo catastrófico que puede ocurrirnos. ¿Qué pasa? Que cuando una persona, en este camino que hemos mencionado, desde el primero hasta la cuarta categoría de demonios, es cuando empezamos a sucumbir o a debilitarnos y a caer en ciertas tentaciones. Pero si se dan cuenta, no es que ellos vengan y nos aconsejen, no es que ellos vengan y nos dicen, ve y mata, ve y roba, ve y comete adulterio. Estos demonios no nos dicen eso. Ellos trabajan desde un punto de vista exterior a nosotros. La frase que dice que nosotros les damos permiso a los demonios, perdón, los demonios tienen permiso para actuar en nosotros hasta donde nosotros lo permitimos, es real. Si nosotros dejamos que ellos empiecen a trabajar, y digo ellos porque si se dan cuenta, no es uno solo. A diferencia, por ejemplo, de un ángel que sí puede estar un ángel nada más trabajando con nosotros, los demonios trabajan en equipo. Y entonces ellos pueden hacer cosas exteriores para que tengan efecto interior en lo que nosotros se lo permitimos. Y entonces ahí es cuando empezamos a decir, bueno, si la vida es tan corta y si la vida es tan vana, ¿por qué voy a privarme de una buena bebida alcohólica? ¿Por qué voy a privarme de un buen sexo? Entonces empezamos a caer a causa de estas sensaciones que nosotros permitimos que existan dentro de nosotros. Hermana Rosalina. Gracias. Aquí voy a retomar lo que nos dijiste un día en clases anteriores. Todos tenemos vivencias, experiencias, retos, metas, lo que sea, ¿no? Pero cuando enfrentamos adversidades, el estar, por ejemplo, en esta clase, aprendiendo más, escudriñando las escrituras, nos ayuda a ser más fuertes para poder salir adelante. Entonces, ahorita con todo lo que tú nos estás diciendo, retomo lo que yo pienso. Si tú lo percibes y te das cuenta de que eso no es de Dios, dobla rodilla y ponte a orar. Porque esa es nuestra arma poderosa. Cuando oras, el diablo tiembla y dicen que cuando te arrodillas, sale corriendo. Entonces, la verdad es de mucha bendición todo esto que el Señor nos da, porque la guerra espiritual está en su apogeo
y vienen cosas más grandes. Entonces, les comparto esto que me ha ido quedando de las clases que estamos tomando y vuelvo a dar gracias por tu vida, maestro Juan Carlos. Gracias. No, yo agradezco a ustedes por su vida, porque yo aprendo también de ustedes. Gracias, hermana, por compartir esto. Algo bueno, en lo personal, cuando yo lo escucho, no me termina por convencer. Cuando alguien nos dice, si tienes un mal pensamiento, canta un himno. O bueno, ojalá y así fuera tan fácil la solución. El problema es que a veces nuestros pensamientos ya los tenemos trabajados desde un mes, y cuando ya estamos a punto de materializarlo, de materializarlo, ya es demasiado tarde como para que un himno me ayude a detenerme, ¿no? Eh, lo que sí yo podría recomendar, y lo digo desde la experiencia personal, es cargar el corazón con cosas buenas, precisamente con las emanaciones de Dios, con todo lo bueno que pueda venir de Él, ir cargando el corazón diariamente. ¿Por qué? Porque si nosotros damos cabida a todas las cosas buenas, entonces cuando vengan las tripod y vengan los demonios a hacer su trabajo en equipo, no va a haber espacio para que algo malo entre a nuestro corazón. Y si llegara a entrar, va a ser más fácil expulsarlo por todo lo bueno que hay ahí adentro. Entonces, digamos que mi recomendación para poder vencer eh, esta parte de nuestra inclinación al mal, que es personal, no viene por los demonios, es algo personal, es precisamente cargarnos de cosas buenas, de cosas que emanen de Dios. Si nosotros cargamos nuestro corazón o dejamos que los demonios vayan cargando nuestro corazón de cosas negativas, entonces llega un punto en el que ellos pueden poseer nuestro cuerpo. Es cuando entonces vienen las enfermedades. Y claro, eso no significa que por alejarnos de los demonios estamos exentos, ¿no? de enfermarnos. Me refiero a enfermedades del alma, enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedades mentales, enfermedades emocionales, eh, cosas que empezamos a arrastrar ya como ya personas que pensamos, eh, y las empezamos a arrastrar a causa de que hemos dejado cargar nuestro corazón de cosas negativas. Y a final de cuentas, pues los demonios vienen y pueden tomar posesión de nuestro cuerpo porque está en absoluta debilidad. Hermana Isa, adelante, hermana Isa. El, lo que dices es ay, ya me hice bolas. Es el paralítico que bajan por el techo es un ejemplo de eso, ¿no? Porque Jesús primero le dice que tus pecados sean perdonados. O sea, ya estaba este hombre, digamos, tan mal que su cuerpo estaba enfermo. ¿Eso sería el ejemplo de lo que estás diciendo? O sea, Así es, ya hermana. cuando nos atacan tanto. Ujú. Ok. Eso que usted menciona es un muy buen ejemplo de cómo de cómo hay enfermedades físicas que tienen su origen en enfermedades espirituales. Eh, hermano Ajax. Esto que vas explicando con respecto a la razón de estos otros seres opuestos, y que en realidad son opuestos a nosotros, como explicabas, creo que la dualidad es parte de nuestra naturaleza, es esta moral que existe dentro de nosotros. Y bueno, leí explica la necesidad de la oposición en todas las cosas. Y creo que sin esta sería
imposible el amor de un Dios si no va con justicia. Realmente de dar a cada quien los merecimientos de acuerdo a su naturaleza, a su esfuerzo, a su lucha. Se ha enseñado mucho un amor sobreprotector, consecuente, consentidor, y esto pues haría a un Dios totalmente caprichoso y hasta pareciera malo ponernos a prueba, ponernos tentaciones, ponernos dolor, tristeza, etcétera, ¿no? Pero esta manera en que estás explicándolo, que nos permites ver desde las raíces, eh, pues hebreas, estos conceptos enriquecen muchísimo, dan mucho más valor a cómo vemos la vida. Pero quiero recordarte sobre mi pregunta sobre la identidad de género preexistente o con todas estas entidades angelicales. Gracias. Claro que sí, hermano, no se me ha olvidado. Muy bien, Todavía la tengo en mente. muy bien. Hermana Maricruz. Ay, disculpa, hermano Juan, es que me había quitado el micrófono. No, de ahorita de lo que están todos, bueno, que estamos aquí hablando, me acordé de la película, bueno, de la serie que nos puso, que nos recomendó que viéramos de Avatar. Es que soy bien mala para los nombres. ¿Sí es Avatar? Ajá, Ah, sí. Ahí dice mucho de lo que ahorita usted está, bueno, de lo que están comentando. Y en un capítulo hubo algo que se me quedó muy grabado, que le dice su maestro, sí es su maestro, creo, de él. Si ya pasó, lo pasado ya está, ya quedó ahí. Lo importante es lo que va a pasar ahora y aquí. O sea, pues de alguna manera ya lo que ya nos pasó, ya quedó atrás. Lo importante es que partamos de aquí. Si tuvimos la pandemia, si el Señor nos mandó o no nos mandó las cosas, que yo pienso, la verdad, que el Señor no mandó la pandemia. La pandemia nosotros mismos la creamos o se creó por tantas cosas. Ya ve, los benditos chinos se comen hasta las ratas, o sea, ellos mismos ocasionaron todo este bendito virus. Yo, bueno, desde mi humilde percepción, el Señor, yo siento que Él nos da el libre albedrío, y si tenemos, no son pruebas, nosotros mismos nos las buscamos y nos dicen, no te vayas por ahí, pues ahí vamos nosotros. O sea, ¿cómo explicar? O sea, nos enseñan lo bueno y lo malo, pero a veces, como bien dice usted, no, pues me voy a ir por aquí para cortar camino o algo y tome, pues ahí nos asaltaron. Nos dicen a veces, no tomes esto, no hagas aquello, porque la gente siempre va a estar ahí, o sea, hay buenos y hay malos. Yo a veces, no sé, me estoy en contra de la gente de lo ajeno, de los que suben a las micros y asaltan, y me da mucho coraje cuando hacen eso, y le digo a mi esposo, yo quisiera algo, eso ya deberían de darles silla eléctrica o que los fusilen de plano. Pero después recapacito y él me dice, no, estás mal, no pienses así, mira, le digo, sí es cierto, tienes razón. De hecho, no sabemos si ellos tienen para comer, no tienen, pero tampoco justifican que le quiten a la gente sus cosas. Y dices, bueno, es que son tantas cosas, hermano, pero yo no culpo al Señor. Siento que los responsables somos nada más nosotros como seres humanos. así es, hermana. De hecho, esto es algo que nunca debemos de olvidar. Dios permite, no lo manda. Y cuando Él permite es para que nosotros nos hagamos responsables de nuestro albedrío. Si Él no hiciera eso, entonces nosotros seríamos unos pusilánimes. Y realmente no, yo siempre tengo una frase que dice, si Dios quisiera mascotas, hubiera creado más perros, pero Él no quiere más mascotas, Él quiere hijos inteligentes. Y por eso es que Él permite que sucedan cosas para que nosotros crezcamos y tomemos mejores decisiones. Uriel nos hace el comentario de cómo de una palabra en alemán, desconozco cómo se pronuncie, a lo mejor Uriel puede decirnos mejor cómo se pronuncia, pero es precisamente la enfermedad del espíritu. Las enfermedades mentales son más enfermedades del espíritu y no tanto del cerebro, a diferencia, por ejemplo, del retraso mental, que hay niños que nacen así, es una enfermedad fisiológica, no es una enfermedad del alma.
Esa es quizá la mejor forma de distinguirlos, ¿no? Gracias, Juliet, por compartir esto. Muy bien. Ahora, Oye, tenemos... Juan Carlos, perdón, Sí, pero hay algunas enfermedades mentales que son hereditarias, ¿no? sí. mm, Hay algunas enfermedades que sí son de generación en generación. Bueno, no todos los que descienden de esa persona se enferman, pero sí por allá va un cromosoma, un gen que hace que esa persona se enferme. Por ejemplo, hay una enfermedad que es del sueño y pues hay gente que se muere de eso. Pero pues también esa persona que no duerme pues tiene los trastornos relacionados con la falta de sueño y pues se muere de eso, ¿no? ujú, O sea, pues yo creo que eso sí es muy real lo que tú dices, porque las enfermedades espirituales, por ejemplo, la, las personas que son mitómanas, empiezan con una mentira y le siguen hasta que se enferman y creen que esa mentira que ellos tienen pues es una realidad. Ajá. O también hay otras enfermedades como esos que roban, empiezan robando una cosita y luego otra y luego otra y luego otra hasta que ya se hace una patología psicológica. Entonces, yo sí creo que hay enfermedades del alma y nada más se corrigen bueno, yo he sabido, ¿no? O sea, yo he platicado con gente que se corrigen cambiando los pensamientos. Ajá, como tú dices, ¿no? ¿Qué es lo que le echamos a nuestro cerebro? Ajá. Entonces, entonces les cambian el pensamiento a la persona para que ellas puedan curarse. Entonces, bueno, sí creo lo que tú dices, pero hay muchas otras razones por las cuales hay enfermedades mentales. Ajá. Bueno, no sé tú si estoy bien o no, no sé, tú corrígeme. no, es totalmente correcto, hermana. Eh, de ahí la importancia de tener un equilibrio en el cuerpo. Si nosotros no tenemos equilibrio en el cuerpo, entonces no va a ser tan fácil detectar el origen de una enfermedad. Eh, la existencia de los médicos, la existencia de los psicólogos, la existencia de obispos, líderes o pastores que puedan ayudarnos, no es en balde. Eh, el Señor ha permitido que existan estos medios para que nosotros acudamos por, por, por- para recuperar ese equilibrio. Entonces, efectivamente, repito, no es lo mismo, por ejemplo, un cáncer que se causa por comer cosas enlatadas eh, a un cáncer que se origina por eh, el odio que se alberga en el corazón de una persona. Entonces, es la misma enfermedad, pero tiene orígenes diferentes. Entonces, definitivamente hay que ir al médico, pero el cáncer, la raíz del cáncer se va a tratar de forma diferente. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es la lepra. La lepra es una enfermedad que se manifiesta de forma física, pero no es de origen físico, es de origen espiritual. Entonces, y esa lepra, la lepra bíblica, es diferente a la lepra médica que conocemos en la actualidad. Entonces, esto que usted menciona es muy cierto, hermana. Sí es importante ni definir todas las enfermedades como algo del mal, ni definir que el mal causa todas las enfermedades. Muy bien. Ahora, concerniente a la naturaleza de los ángeles. Sabemos que, y por lo que hemos hablado en clases pasadas, hemos dicho que el árbol de la vida siempre se compone de femenino y masculino, y decimos que tanto a nivel macrocosmos como a nivel microcosmos,
siempre va a estar presente lo femenino y lo masculino. Dentro de cada uno de nosotros existe esa dualidad de lo masculino y lo femenino. Y algunos seres desarrollan o lo uno o lo otro, pero lo ideal es que siempre esté presente de forma equilibrada. Para ello está dentro del árbol de la vida, está la columna central, que precisamente nos permite tener eh, ese equilibrio. Y entonces viene la pregunta, bueno, entonces los ángeles son hombres, son mujeres, eh, y me acuerdo mucho cuando aquí en México eh, el famosísimo Ángel de la Independencia en una de las principales avenidas de México, resulta que no era Ángel, que era Ángela, y entonces en un principio sí me quedé así como que, yo pensé que era Ángel, toda mi infancia y mi adolescencia crecí creyendo en que era un ángel y no, resulta que era mujer. Bueno, eh, en el reino de los cielos siempre vamos a encontrar tanto hombres como mujeres bajo el principio de que lo que hablamos al principio de nuestras lecciones, de la lección de hoy, perdón, de que el orden del sacerdocio, de ese poder y autoridad que, que Dios delega, recae tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, podemos decir que hay ángeles hombres y hay ángeles mujeres. José Smith tenía tiene, perdón, una enseñanza que dice que los seres que visitan esta tierra son los seres que han salido de ella o que vendrán a ella. Por lo tanto, cuando se trata de un ángel de Dios, siempre va a venir en forma de hombre o de mujer. Son más famosos los ángeles varones por su mención en las escrituras. Recordemos que eh, se maneja en el orden sacerdotal, se maneja el orden patriarcal, del cual ya no nos dio tiempo de verlo en la clase de hoy. Lo vamos a ver la próxima semana, porque eso es bien importante entenderlo, que por encima, generalmente siempre hablamos, eh, perdón, nada más es que estoy leyendo un comentario de John, nos dice que no era Nike, la diosa griega de la victoria. Bueno, no sé a qué te refieres, John, con respecto a Nike. Si puedes aclararnos un poquito más, te lo agradezco. Eh, la próxima semana vamos a hablar un poco más sobre este tema del sacerdocio, solamente para aclarar un poquito la pregunta del hermano Ajax. Necesitamos entender un principio previo. Es el hecho de que por encima del sacerdocio de Aarón está el sacerdocio de Melquisedec. Y en la iglesia siempre creíamos que, o nos han enseñado que es el sacerdocio mayor, que ya es lo más alto que hay. Pues no. Por encima del sacerdocio de Melquisedec está el orden o el sacerdocio patriarcal, que es con el cual se origina la vida aquí en la tierra. Y en ese orden patriarcal siempre no puede existir un orden patriarcal sin un orden matriarcal. No hay patriarca sin matriarca. No hay Dios sin diosa. No hay ángel sin ángela. Por lo tanto, existen hombres y mujeres en categorías de ángeles, así como también de espíritus. Hay espíritus mujer, hay espíritus hombre. ¿Y qué pasa aquí? Que cuando nosotros llegamos a esta tierra, eh, empezamos a recibir nuestras primeras clipot, es decir, nuestras primeras, yo les llamo nuestros primeros señuelos, que se manifiestan en la construcción social. Son señuelos porque muchas veces
eh, tienen la apariencia de ser buenos, pero no son tan buenos. Uno de ellos es precisamente la construcción de lo masculino y lo femenino. Cuando nosotros venimos a la Tierra, generalmente siempre nos dicen, el azul es de niño, los carros son de niño, el muñeco de acción es de niño, el rosa es de mujer, la estufa es de mujer, eh, las muñecas son de mujer, y entonces empezamos a hacer constructo social de cosas que realmente no tienen un origen ni siquiera en las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde empezamos a construir, eh, más que una masculinidad y una feminidad, empezamos a construir machismo y feminismo, porque empezamos a polarizar el pensamiento y decimos, todo esto es de hombre o todo esto es de mujer. Cuando en realidad, como decía, eh, debemos de estar conscientes de que dentro de nosotros existe la dualidad masculina y femenina. Aquí yo podría decir, bueno, los que determinan el género, pues son precisamente los genitales. Sin embargo, un argumento que tiene la comunidad LGBT sobre este argumento es el hecho de las personas que nacen con ambos órganos, que nacen tanto con órgano femenino como con órgano masculino. Y bueno, sin duda alguna, esto es un tema muy eh, polémico incluso desde la medicina, porque realmente no hay, eh, bueno, existe una forma genética de definirlo, el por qué se origina eso. Sin embargo, al transportarlo al mundo de lo social, es cuando comienza esa polémica. Y si lo hacemos ahora al mundo de lo espiritual, pues entonces la cosa se complica más porque no hay revelación al respecto. Hasta el día de hoy, no ha existido una revelación que diga, por ejemplo, eh, qué origina la homosexualidad. Sin embargo, lo que sí podemos entender, y esto es algo que llama mucho la atención porque lo dijo el propio Jesucristo, él decía, en el cielo, hablando en el sentido del mundo por venir, que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles. Y esto ha llevado a unas interpretaciones de creer que los ángeles son asexuales, pero no asexuales en el sentido de que viven en abstinencia, sino de que son asexuales, de que no tienen género, es decir, no tienen órgano reproductor ni femenino ni masculino. Y eso obviamente va en contra del principio que estamos manejando, de que el reino de los cielos se gobierna por la dualidad que hay eh, en el macrocosmos. Lo que está queriéndose decir aquí es que quienes decidan ser ángeles es su elección de poder vivir sin matrimonio. Ahí el concepto es matrimonio, pero el problema es que se ha interpretado como un asunto de género y ese es un grave error. Entonces, podríamos decir que en forma de conclusión, sí hay ángeles mujeres y hay ángeles varones. Eh, si existen ángeles o demonios eh, en categoría de género intermedio o de tercer género, eh, es más bien una construcción social. Y no dudo, si, partiendo bajo el principio que enseñaba Pablo, que esta tierra es un reflejo de las cosas celestiales, no dudo que también en el reino de los cielos también pueda existir eh, esa opción. Eh, voy-
yo sé que para algunos va a sonar quizá un poco hereje lo que estoy diciendo, pero pensemos en el hecho de que mucha gente que ha sido eunuca, o que es eunuco, que de alguna forma ha sido, digamos que no tiene esa oportunidad de tener descendencia por elección o por obligación. Dice una escritura, sobre todo en la Reina Valera, me parece que es de 1906, dice que los eunucos y las rameras os llevan la delantera en el reino de los cielos. La versión que nosotros actualmente manejamos, la versión sub que parte de la Reina Valera 1960, cambió el término eunuco por publicano. Y entonces dice, los publicanos y las rameras os llevan la delantera en el reino de los cielos. Muchos de los ángeles que están frente a Dios han decidido por elección propia no tener familia, no tener hijos, pero significa someterse a las reglas que eso conlleva. Por otra parte, los demonios estarían mucho más agraciados de que nosotros estemos en confusión, que nosotros podamos pensar que Dios es un ser eh, con ambos sexos, que no existe una madre celestial, que Dios tiene la capacidad de poder procrearse a sí mismo. Y eso es muy fuerte, pero es un pensamiento real. Existen iglesias homosexuales, y repito, iglesias homosexuales que enseñan que Dios es un ser eh, que se puede regenerar a sí mismo porque en él están los dos géneros. Y esto es bien importante entenderlo por la razón por la cual sí necesitamos un eje de doctrina para que no empecemos a divagar en ese sentido, ¿no? Entonces podemos creer que Dios es toda la naturaleza y creer que es tanto planta como animal. Podemos creer que Dios es el todo, ¿sí? Y que, como decían los católicos, que está en todas partes, tan inmenso que está en todos los lugares y tan pequeño que cabe en el corazón. Y podemos ser como estas iglesias progresistas que enseñan que Dios es hombre y mujer al mismo tiempo. Pero no sé qué piensan ustedes. Tenemos 5 minutos, así que eh, pueden comentar brevemente. Brevemente, ¿eh? Hermana Mariel y Sí, muy después breve. hermano Ajax. Bueno, en la proclamación de la familia, sí menciona, ¿no? Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu, y menciona que el ser hombre o mujer sí es una característica esencial de la entidad premortal, mortal y eterno de la persona. En alguna clase en instituto con el hermano Gaona, que es médico, por cierto, se tocó precisamente este tema. Si bien muchas cosas no están reveladas, hablando de las personas que nacen con lo que ahora se llama como intersexualidad, él mencionaba que en su experiencia sí se hace un estudio y se definen porque finalmente sí hay algún sexo predominante de forma a, nivel, a nivel de genitales, y entonces por medio de operaciones, bueno, se ayuda para que la persona crezca sin efectos que le puedan causar daños, obviamente, a nivel físico, personal, etcétera. Y bueno, nos platicaba eso, pero, o sea, son como excepciones y por medio de las excepciones no se puede generalizar lo que está, o bueno, al menos lo que tenemos hasta ahora revelado. Y en el otro sentido, lo que mencionabas respecto al orden patriarcal, de hecho, eso que mencionas es muy congruente con lo que mencionó el elder Bruce R. McConkie. El gobierno de Dios es de naturaleza patriarcal y el centro del orden patriarcal es la unidad familiar. En el reino de Dios, los hombres y las mujeres trabajamos en coliderazgo, armonía y complementariedad
con base en competencias, atributos y características naturales de cada uno de nosotros. Entonces, como para cerrar el comentario, efectivamente, no hay luchas entre hombres y mujeres, nos complementamos y en el orden patriarcal existimos o coexistimos tanto hombres como las mujeres. Eso sería todo mi comentario. Ok, gracias, hermana. Hermano Ajax. Sí, realmente es fuerte estas últimas explicaciones que nos das desde el punto de vista del judaísmo, de la Torá. Obviamente, este grupo no es exactamente de la doctrina actual de la iglesia, que ha cambiado, incluso tanto que doctrina mormona de McConkie ya no es totalmente aceptado por la iglesia, ¿no? Pero tenemos que entender que estamos viendo desde el punto de vista cultural y una explicación de la concepción de toda esta cosmogonía que tuvieron los judíos, los hebreos, desde mucho tiempo atrás. Y bueno, que también se sigue estudiando al respecto. Te agradezco muchísimo tu apertura y tu disposición a contestarnos nuestras atrevidas preguntas, que son bastante comprometedoras, hermano. De No, verdad te gracias. agradezco, eres muy joven y lo que nos estás compartiendo para mí es invaluable. Me ahorras años de lectura y nos das así la esencia muy pronto. Gracias, hermano. Buen día. Le diría que se ganó un café por lo de joven, pero gracias. Hermana Más Miriam, joven que yo, sí. nos queda un minuto. ¿Me permiten solamente abrir una nueva sesión para concluir y ya despedirnos? Sí. Ok. Sí.